Hola, soy Ferran Salmón, soy psicólogo clínico y me he dado por escribir dos libros, uno de estos que tenéis aquí, y bueno, desde aquí un saludo para olelibros.com. Poner al abasto de la gente aquellos conocimientos que tenemos de la manera de pensar, cómo lo podemos hacer mejor desde un punto de vista muy práctico. Es decir, no tanto decir aquella frase que dicen muchas veces, es que lo que tendrías que hacer es no pensar estas cosas, o acéptate más a ti mismo, o no, todo esto dices, ¿y cómo se hace? Bueno, pues un poco lo que pretendo hacer, cómo se hace eso de aprender y practicar, precisamente porque nuestro cerebro se modifica continuamente en función de lo que hacemos, pensamos y sentimos. Y ahí pues iniciar una práctica para acabar interiorizando. ¿Os habéis planteado para qué estáis aquí? Es decir, ¿para qué vives? La mayoría de la gente hace cara de no se la preguntar en la vida. Pero cuando yo la mayoría me refiero al 90% de la gente, por decir algo, adulto, no es una estadística, pero... Y de los que dicen que sí, pues hay un montón que dicen sí, para ser millonario, para ganar dinero, para triunfar en la vida, para tener éxito... O sea, equivocados. Y de los que dicen sí, para ser feliz, pues aún así todo hay quien se equivoca. Sí, para ser feliz, ¿cómo? Con los tóxicos, con el dinero, ligando mucho, yo qué sé, lo que te plantee. No, perdona, todos queremos ser felices. ¿Y qué quiere decir eso? Es muy sencillo. Somos más felices si nos sentimos bien que nos sentimos mal. Si aquí lo que importa es lo que tú pienses de ti, no lo que piensen los demás, y menos aún lo que tú piensas que ellos piensan de ti. ¿Y de dónde viene esto? Lo digo porque, insisto, que emocionalmente somos muy primitivos, muy prehistóricos. ¿De dónde viene? Pues te lo explico. En las sociedades primitivas, que había un grupo social y el poblado más cercano estaba a 6 meses o un mes de camino, tenían que tener mucha cohesión social, porque si no aquello era el caos. ¿Qué pasaba? Que el primero que cantaba un poco lo quemaban vivo. Y entonces decían los unos a los otros, vigila que dirán los demás de ti, claro. Pero es que seguimos enseñando lo mismo, aunque ahora vivamos en un mundo que no tiene nada que ver, y seguimos repitiéndonos igual. Pues mira, el libro anterior, un libro que se llama Libertad Emocional, Estrategias para Educar las Emociones. Y ahí es un libro que pretendo que sea muy didáctico y muy divulgativo de cómo aprender y practicar ciertas estrategias que nos ayuden a sentir mejor. Me quedé un poco con la sensación de que aún podíamos hacer más cosas, sobre todo en la manera de pensar y de ir por la vida, que somos bastante primitivos. Y entonces pues se me ocurrió este apartado dentro de las estrategias, las diferentes que hay, pues a profundizar un poco en lo que serían las estrategias cognitivas, la manera de pensar. Verás, me pasó una anécdota a poco de ponerme a trabajar hace más de 44 años como psicólogo clínico, que una vez me vino el padre de una joven y me dijo, oiga, en aquellos tiempos que éramos lo que diríamos, aquellos sí que eran tiempos oscuros de la psicología, que me acuerdo el padre me decía, oiga, usted me habla de la conducta de mi hija, pero a mí lo que me interesa es que me hable usted de sus sentimientos. Y a mí me dejó clavado, porque me acuerdo que le contesté, mire, yo hablamos de lo que sabemos, y como la conducta es observable, pues hablamos de la conducta, pero de los sentimientos la verdad es que no tengo ni idea. Yo ya lo entiendo, pero no sé qué decirle. Te estoy hablando de esto hace más de 40 años. Y desde entonces que dije, aquí nos falta algo. Bueno, a partir de ahí ha sido un proceso de ir viendo cómo la gente, aprendiendo, se siente mejor. Empecé a escribir las cosas que me iban pasando por la cabeza y me iba documentando en alguna cosa, hasta que cuando lo tenía todo vi que tenía un follón bastante importante y entonces empecé a quitar hasta que dejé lo que me parecía más coherente siguiendo una línea en este caso de cómo aprender y enseñar a pensar. ¿Cuáles son los conceptos básicos que hay que aprender? Pues aprender a pensar en positivo en términos generales. 2, aprender a pensar positivamente de uno mismo, es decir, mejorar la autoestima.
3, aprender a pensar delante de las emociones negativas. Cómo podemos controlar y aprender a gestionar el miedo, la inseguridad, el resentimiento, la cólera, la rabia, la ira, la envidia o los celos. Hombre, me gustarían 2 cosas. Uno, que se haya introducido la idea de que vive para ser feliz. Y la segunda, que depende de él y sobre todo de que depende de cómo piensa y percibe las cosas. Y que ese libro le ha servido para disponer de recursos, no de solo de qué tiene que hacer, sino sobre todo de cómo no hacerlo. Que es lo que pretendía. Un libro que, como el anterior, que daba recursos y estrategias para aprender y practicar. No solo decir ideas de qué hay que hacer, porque eso muchas veces algunos ya lo sabemos, ¿no? Lo que hay que hacer, lo que pasa es que hace falta saber cómo. Que no deberías de tener miedo, ya lo entiendo pero lo tengo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer estos aprendizajes y prácticas? Y si tuviera un poco de idea de esto, yo estaría encantadísimo de que el lector hubiera sacado estos conceptos claros.